Bueno, primero quería agradecer a la comunidad de CISARMY y al Nerdearla, a toda la gente de la organización, por invitarme, por tenerme en cuenta, por tenerme en este lugar lleno de gente, compartir el mismo espacio que gente a la que yo admiro, como por ejemplo Valen. Y Valen se dio muy alta la vara, así que bájenla un montón ahora. Pero bueno, mi nombre es Paloma Ortiz Berea. Soy de las personas que no encajan, como dijo Valen. Soy física, neurocientífica, un poco de programadora, un poco de... me gusta el conocimiento, me gusta aprender, me gustan las cosas. Estoy terminando la carrera de física en la Universidad de Buenos Aires, que para los que no saben estamos en crisis en la universidad pública y yo agradezco enormemente haber tenido la oportunidad de poder ser la persona que soy gracias a la universidad pública, así que bancamos y aguante la universidad pública. Mi director de tesis es Guillermo Solovey, persona a la que admiro profundamente y que fue mi mentor desde que empecé. Y bueno, y con él empezamos a preguntarnos qué pasaba, por qué nos polarizábamos como grupos, por qué existe esta llamada grieta de la que todos hablan. ¿Qué significa la grieta? ¿Qué significa esto de kirchneristas macristas? ¿Y por qué ahora hablamos de grieta y no hablábamos de grieta cuando estaban los federales y los unitarios? ¿Por qué ahora hablamos de grieta con Hillary Trump y no hablábamos de grieta cuando había, hace, no sé, en la década del 50 con peronismo y radicalismo, o peronismo en fin, la grieta existe desde siempre, siempre nos polarizamos como grupo, siempre tendemos a... Bueno, Valen habló de esto de tratar de encajar, siempre tratamos de encajar como grupo. Y a partir de esta duda que nos surgió con Guille, de decir, bueno, ¿por qué nos polarizamos como grupo? Dijimos, ¿qué pasa con la información que recibimos y cómo eso nos influye sobre nuestras ideas? O sea, ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar o no? ¿Por qué está mal pensar que cambiar nuestra manera de pensar está mal? ¿Por qué la duda está vista como algo negativo? Y principalmente, cómo influye la información que recibimos a diario que nos bombardea sobre nuestras ideas. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace cambiar de opinión? ¿Qué es lo que hace que cambiemos de opinión? Y yo, que soy una defensora del método científico ultranzas, tengo una muy mala noticia para todos nosotros. Y es que no son ni las estadísticas, ni los datos, ni la evidencia pura la que ayuda a que logremos que nosotros mismos o que otras personas puedan cambiar de opinión. Perdón. Pero lejos de venir acá con una idea pesimista de toda esta situación, vengo a echar un poco de agua y a tratar de entender cómo funcionamos internamente, o sea, cómo funciona nuestro cerebro a la hora de recibir información y cómo funciona también los demás a la hora de tratar de convencernos. Bueno, los datos solos no cambian lo que pensamos. Perdón, de nuevo. Principalmente, como la mayoría de los científicos, yo soy una fanática de los datos. Hay gente que colecciona estampillas, piedritas, fotos. Yo colecciono datos. Cada vez que mi computadora se llena de filas y filas de datos que surgen de un experimento nuevo, me emociono casi tanto como cuando escucho mi canción favorita. Y eso que a mí la música me emociona bastante. Pero lamentablemente tuve que darme cuenta que mostrar datos, mostrar gráficos, mostrar evidencia no alcanzaba para lograr hacer cambiar de opinión a otras personas. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos hacer cambiar de opinión a las otras personas? ¿Qué es lo que hace que no podamos cambiar de opinión a otras personas? Y bueno, principalmente esta imagen me gusta mucho, dice, lo voy a traducir, dice, todo lo que mires
y todo lo que vos percibas va a tener una manera de probar cualquier cosa que vos quieras creer. Es decir, siempre vamos a encontrar algo que nos va a decir, tenés razón. Y basta con googlear. Googleás algo y decís, bueno, no sé, cualquier cosa. ¿Es verdad que el kirchnerismo arruinó el país y que la década ganada, la década perdida, lo que sea, hizo que estemos en la situación económica en la que estamos ahora con un dólar a 41 pesos? Vas a encontrar a alguien que te va a decir que tenés razón y vas a decir, ok, listo, sí, tenía razón. Cuando te sientes a discutir con tus amigos vas a decir, no, porque leí en un artículo del New York Times y no, tengo razón. Y esto tiene un nombre y ahí pasamos a la otra parte que tiene que ver con qué pasa dentro de nuestro cerebro. Esto se llama sesgo de la confirmación. ¿Qué es el sesgo de la confirmación? Ahora se usa mucho la palabra sesgo, pero tiene un significado muy particular. El sesgo es algo que hace que creamos que no es tan así. O sea, es algo que nos confunde, que confunde nuestra cabeza. Que no es voluntario, que no lo manejamos y que existe, y que más que tratar de combatirlo hay que tratar de abrazarlo y decir, bueno, ahí estás, está bien, es como un perrito. Tipo, estás ahí, aprendo a convivir con vos, un perro que no querés tanto. Estás ahí, tengo que aprender a llevarme bien con vos, pero la próxima que te mandes una cagada, me voy a acordar. Y el sesgo de confirmación lo que hace es cuando, es como, yo uso anteojos, hay un montón de gente acá que usa anteojos. Es como si nosotros tuviéramos unos anteojos con los que vemos la realidad. Entonces, yo tengo mis anteojos, que mis anteojos los armaron mis creencias, cómo me educaron mis padres, la gente con la que me rodeé en la infancia, la gente con la que crecí, la gente con la que aprendí cosas, las vivencias de otros que me impactaron o me llegaron a modificar de alguna manera. Todas esas cosas nos van formando nuestros sistemas de creencias. Y eso es algo que nació, que lo traemos de hace millones, desde que existe el ser humano, y que en principio no está mal, porque es una manera de preservarnos. Si yo hoy vengo y les digo, che, no saben, vi un elefante volando, nadie me va a creer. Y si alguien me creyera, por favor, no, tengan cuidado con las cosas que yo digo. Pero no, nadie me va a creer, y eso es una forma de preservarnos en la antigüedad, cuando vivíamos como nómades, tratando de evitar ser acechados por nuestras presas. ¿Qué pasaba? Estábamos tratando de salvarnos, era una guerra entre la naturaleza y nosotros. Y si nosotros creíamos todo lo que nos decían y no lo veíamos, entonces llegábamos a creer cosas que por ahí no eran ciertas o no estaban ahí. Y por eso es tan importante a veces el yo veo esto, entonces ahora creo. Pero bueno, este sistema de creencias hace que cuando yo me pongo mis anteojos todos los días, no hay día que no tenga mis anteojos puestos, no es que yo elijo ponérmelos o no. Y cuando alguien viene y me dice, no, estás equivocado, eso que vos crees que es así no lo es, yo voy a tratar de descartarlo. O voy a tratar de encontrar un montón de argumentos para tratar de refutar a la otra persona y decirle, no, el que está incorrecto sos vos. Y esa persona tiene exactamente los mismos anteojos que yo, solo que armados de otra manera, y no va a decir, ah, tenés razón, bueno, nos abrazamos y nos vamos a charlar a otro lado. No, va a seguir elaborando nuevos argumentos para tratar de refutarme los míos. Y un poco así es como se construyó la ciencia en el mundo, o sea, así es como nació el sistema científico. Y lo maravilloso del sistema científico es que es un sistema de creencias, porque no deja de ser un sistema de creencias, pero que vive constantemente dudando y vive constantemente, no, no me vengan a decir como, porque ayer salió un paper y por ahí no es cierto. No, constantemente no, pero estamos todo el tiempo dudando de los resultados que obtenemos y cada tanto
por ahí cada 100 años hay actualizaciones y ahí las cosas cambian. Y hay otra cosa que se llama disonancia cognitiva, que también está en nuestra cabeza. Perdón, no terminé de contar lo de los anteojos. Los anteojos hacen que todo lo que diga, o sea, lo que va en contra de mi sistema de creencias, lo descarto. Lo que afirma mi sistema de creencias y me dice, tenés razón, lo guardo en mi backup de, tengo un argumento más para cuando venga un gil y va a decirme alguna de esas cosas en las que están en contra de lo que yo creo. Ahí sí. Bueno, ese es el sesgo de confirmación, que es lo que hace que sea tan difícil tratar de hacer cambiar de opinión a una persona. Y que nosotros mismos cambiemos de opinión, ¿no? Yo no vengo a hablar hoy de influencias ni de políticos tratando de discurso político, sino de cómo hacemos para ser lo más racionales posibles. Y la otra cosa que tenemos que también es completamente inconsciente es la disonancia cognitiva, que es cuando el mejor ejemplo de disonancia cognitiva son todas esas cosas que uno cree que le hacen bien, pero que sin embargo no las hace. O todas esas cosas que uno cree que tiene que hacer, pero cuando llega el momento no las hace. Por ejemplo, digo, tengo que ir al gimnasio porque me va a hacer bien a la salud y es bueno para concentrarme, tiene un montón de beneficios el gimnasio. Y el día que falto, digo, no pasa nada. Un día que falta no va a pasar nada. ¿Y por qué me tengo que justificar a mí mismo o decirle a la otra persona? Porque encima en general lo compartimos y al otro ni le importa si yo voy a faltar al gimnasio o no. Pero vamos y le decimos como, no, hoy falto, pero no pasa nada, pues un día. Eso es porque genera una disonancia en nuestra cabeza el hecho de decir, yo dije que iba a ir todos los días al gimnasio o 3 veces por semana y no lo estoy cumpliendo. Estoy yendo en contra de mi propio sistema de creencias. ¿Qué me está pasando? Le tengo que buscar una explicación. Y se la tengo que contar al de al lado también, por las dudas. Otro ejemplo, los fumadores. No sé si hay fumadores en la sala, pero todos los que fuman saben que fumar hace mal. Yo fumé también y sabía que fumar hacía mal. Y sabía que tenía un montón de riesgos y por más que me muestres en el cartoncito todas esas imágenes espantosas que te muestran en los cartoncitos de cigarrillos, no iba a dejar de fumar. Pero también me justificaba en, no, bueno, hoy fumé 5 nada más. No pasa nada. No es tan grave. Hay gente que fuma como 2 paquetes. Entonces, eso es un poco qué es lo que pasa dentro de nuestra cabeza y qué es lo que hace que sea tan difícil funcionar, o sea, que sea tan difícil poder ser completamente racionales todo el tiempo. Y hay algo que para mí ya está de moda y que seguimos sosteniendo en el tiempo, esa idea de el ser racional que tiene sentimientos. No existe. Somos seres completamente emocionales que cada tanto razonamos, y cada tanto, no muy seguido. Y en general estamos dominados por estas cosas, por las cosas que nos pasan en la cabeza, que son completamente inconscientes, que no podemos manejar, que no sabemos cómo controlar, pero que están ahí. Pero lo bueno, y por eso vine yo a hablar hoy acá, es que si sabemos identificarlo, la próxima vez que estemos completamente ofuscados, vamos a decir, no, cierto, esto es el sesgo de la confirmación. Tengo que escuchar al otro que me está hablando. Y bueno, y hay muchísimos experimentos hechos alrededor de todo esto que nos dicen que, en general, todo lo que creemos y todo lo que pensamos, todo lo que nos pasa por la cabeza, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros deseos, todo lo que tiene que ver con la parte más emocional de uno, nos domina por completo. Y incluso los preconceptos que tenemos sobre... Muchas veces tenemos prejuicios, y los prejuicios nadie... El que dice yo no tengo un prejuicio, cállese la boca. Nadie no tiene prejuicios. Todos tenemos prejuicios, preconceptos, tenemos ideas sobre las que creemos que funciona el mundo. Y esos
influyen completamente y hasta limitan nuestra capacidad de incorporar información nueva. Y eso es muy peligroso, pero a la vez es inevitable. Entonces, ¿qué hacemos para poder modificar este tipo de cosas? Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los de afuera? ¿Qué pasa cuando los de afuera vienen a hablarnos, a darnos información? ¿Y qué pasa con esa información y la polarización de grupos? O sea, ¿qué pasa con cuando incorporamos información o viene alguien a darnos más información para evitar nuestra polarización? Viene, por ejemplo, periodistas, hay gente de prensa acá, gente que trata de todos los días dar la información lo más objetiva posible para que nos informemos y podamos entender las situaciones del mundo. Bueno, la información también puede polarizar. A veces hay muchos estudios hechos que muestran que la información puede polarizar. Por ejemplo, se hizo un estudio hace 30 años sobre la pena de muerte en Estados Unidos y se les mostraban a la gente que iba a hacer el experimento, se les mostraba evidencia tanto a favor como en contra de la pena de muerte. Se les mostraba que la pena de muerte reducía la criminalización en determinado estado y también se les mostraba que no. Se les mostraba las dos caras de la misma moneda. La gente cuando miraba, o sea, la gente que estaba completamente segura de que había que tener pena de muerte en el Estado, a pesar de que le mostraras las dos versiones, elegía la que respondía a su creencia. O sea, de nuevo, sesgo de confirmación. O sea, teníamos los anteojos y a pesar de que vamos a hacer así, nos lo vamos a poner como Audrey acá, nos lo vamos a volver a poner y vamos a decir, no, voy a reforzar todavía más. Y es más, la gente salía de ese experimento cada vez más convencida de lo que opinaba, no menos convencida. O sea, le habías mostrado que podías reducir la criminalización o que no le afectaba en absoluto, y si vos ya tenías una opinión formada sobre eso, entonces salías cada vez más convencido porque tenías más información que avalaba tu forma de creer. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa cuando se buscan historias balanceadas? O sea, cuando sirven las historias balanceadas, sirven los lugares completamente objetivos, sirve mostrar las dos caras de la misma moneda. Y la respuesta es no. Incluso se hicieron un montón este es un ejemplo de un montón de papers en los que se mostraba, por ejemplo, con respecto al cambio climático, que fue un tema que todavía del que se sigue dudando, y que estuvo dando vueltas mucho en la campaña de Trump, el tema del cambio climático. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Es cierto o no es cierto? Como si fuera, no sé, que creemos que vimos un fantasma. Y se le hacía la pregunta, el mismo tipo de experimento. Te muestro evidencia que dice que al que no cree, le muestro evidencia que dice que el cambio climático es cierto, que hay un montón de científicos que lo avalan con métricas, con gráficos súper lindos, y no podemos hacerlos cambiar de opinión. Entonces, y si no, te muestro las dos cosas, te cuento las dos caras. Te digo, bueno, hay gente que dice esto, hay gente que dice esto otro. Hay gente, estos científicos dicen que en 40 años el mundo se va a terminar. Y estos otros dicen que no pasa nada, que es todo un invento de los medios y qué sé yo. Las historias balanceadas no sirven. Las historias balanceadas no ayudan a las personas a poder decir, bueno, está bien, me voy a conformar más con tu historia. Ahora, ¿qué pasa con la burbuja informativa? Se habla mucho de la burbuja informativa. ¿Qué es la burbuja informativa? Básicamente, ese sería
cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes está dominado por las cosas que le gustan, por las cosas que prefiere, por las cosas que le disgustan por completo, por las cosas que lo motivan, que lo emocionan. Y en estas épocas en las que estamos rodeados de tecnología que nos ametralla con publicidad, con un montón de cosas, estamos atravesados por Netflix, por Amazon, por los diarios, por los medios, por Google, por las noticias. ¿Y qué hacen todos estos grupos? Lo que agarran es mostrarnos cosas que nos gustan a nosotros. No nos van a mostrar cosas que no nos gustan. Porque vamos a decir, cuando Netflix nos recomienda una serie y decimos, la voy a ver, y es malísima, decimos, es como, ¿por qué? ¿Por qué me mostraste esto? ¿Por qué perdí una hora de mi vida viendo un capítulo que era malísimo? Porque me dijiste que era recomendado para mí con 99%. Me mentiste, Netflix. Pero eso también, ¿qué pasa? Crea una burbuja informativa, crea una burbuja en la que vos te seguís moviendo en el mismo círculo en el que te estabas moviendo siempre. E incluso, no sé, la gente que maneja redes sociales, Facebook, Twitter, ¿qué tan acostumbrados estamos a ver gente que piensa completamente opuesta a nosotros en nuestros feeds? Muy poco. En general, ¿a quién seguimos? A la gente que piensa parecido a nosotros. ¿A quién escuchamos en la radio, en la televisión? A gente que nos gusta. Este periodista me encanta. Es divino. ¿Por qué? Porque está diciendo lo que nos gusta, porque está diciendo en lo que creemos nosotros. No vamos a ponernos a escuchar a uno que dice algo completamente opuesto. ¿Y qué pasaría si rompiéramos esa burbuja informativa? Si de repente todos estos colores distintos, que son opiniones distintas, entraran dentro de nuestro mundo. ¿Qué pasa cuando estimulamos la diversidad? Cuando empezamos a incorporar pequeñas partecitas de cosas que no tienen que ver con nosotros, pero que están ahí. Y se hicieron muchos experimentos alrededor de esto, en los que se incluían en los feeds de las personas información que era completamente distinta. Por ejemplo, se incluía contenido diverso. Ahora hablamos muchísimo de diversidad. ¿Y por qué es importante la diversidad? Por esto. Porque si no, tendemos a rodearnos de nuestra burbuja de información y de gente, no solo de información. Y muchísimos experimentos como este demostraron que incorporar contenido completamente diverso a los sistemas de recomendación de información en los que estamos inmersos, ayudan a que uno tenga una visión un poquito más ampliada de las cosas. O sea, hay que estimular la diversidad. Ok. Y acá tenemos un problema. ¿Quién se acuerda de esto? De la campaña de Trump en contra de las vacunas y de todo lo que eso generó, incluso acá en Argentina. Repetir creencias falsas a veces puede reforzar mitos y refuerza cosas que no queremos que se sigan creyendo. Para los que no se acuerdan de esto, para los que se lo perdieron, Donald Trump habló de un paper que se publicó en 1998, hace 20 años, que la vacuna de la rubiola podría llegar a causar autismo en menores de 5 años. Es decir, si vos vacunabas a tu nene recién nacido, podía llegar a desarrollar autismo antes de los 5 años. Entonces eso generó un revuelo de una campaña de antivacunación que todavía hoy, que impactó muchísimo en Argentina y todavía hoy creo que leí una nota sobre la ley de vacunación en la que había una junta de firmas de personas acá en Argentina que está en contra de las vacunas, con DNI y todo, por si los quieren buscar. ¿Y qué pasó con ese paper de 1998? Wakefield, el científico que lo hizo, era un tipo que le estaba pagando un laboratorio, exactamente, gracias, un laboratorio para sacar ese paper con datos que estaban truchados. Pero inmediatamente, como el sistema científico es un sistema de creencias que duda de sí mismo,
salieron un montón de científicos a refutar eso y a decir que no había ninguna correlación entre la vacuna de la rubiola y la posibilidad de tener autismo, porque no tienen nada que ver. Pero ¿qué pasa cuando queremos tratar de convencer a los que están en contra de las vacunas, de decirles, no, no es verdad? Y acá cito una frase de uno de mis cantautores favoritos, que es: quiero ser suave para evitar tu dureza. A veces, ir con nuestra avalancha de creencias y nuestra avalancha de evidencia y de datos, a pesar de que tengamos razón y de que el sistema científico nos esté dando la mano, no sirve. ¿Qué hubiera servido? O sea, ¿y qué serviría para hablar con alguien que está en contra de las vacunas? Decirle, en vez de hablarle de todos los papers que salieron en contra de eso y que dicen que es mentira, o todos los papers que dicen, o todos los datos que muestran que no hay ninguna correlación, ¿por qué no hablarles de todas las muertes que causa el no vacunar a tu niño de rubiola? Y ahí estás cambiando el discurso, pero no estás cambiando el argumento. No estás yendo hacia el mismo lugar, solo que desde un enfoque distinto. Y ahí, ¿a dónde estás apelando? A la sensibilidad de la persona. Ningún padre quiere que su hijo se muera. Prefiero que mi hijo tenga autismo a que se muera, va a pensar el que realmente cree que las vacunas causan autismo. Entonces, a veces es necesario cambiar nuestra manera de discursiva, cambiar nuestra forma de decir las cosas. Y bueno, ¿y qué es lo que la gente quiere saber? Casi todo. Todo puse yo, pero en realidad casi. A uno le genera ansiedad, uno quiere saber, uno tiene ganas de incorporar información, pero también es sensible a esa información. Entonces, tiene que decir, bueno, me tengo que cuidar, me cuido, me evito determinada información que sé que me puede llegar a hacer daño, o me puede llegar a dar miedo, o me puede llegar a generar sentimientos, sensaciones, porque de nuevo somos seres emocionales que razonamos y no lo contrario. ¿Y cuál es el futuro de la influencia? Bueno, hay estudios que muestran que se están haciendo conexiones entre ratas de cerebro a cerebro. Puede llegar a suceder eso en un futuro no tan lejano. Puede llegar a pasar que nos conecten los cerebros y que yo te pase mi información, que sería fantástico para poder transmitir conocimiento, sería increíble. Pero bueno, principalmente entender cómo funcionamos. Bueno, muchas gracias.